en cuenta que ustedes tienen una comprobación de lectura el próximo jueves, estaba pensando abordar y compartir un modo de producción que va a ser evaluado. Me refiero al modo de producción feudal. Entonces vamos, a grandes rasgos, vamos a abordarlo unos minutos para que tengan alguna, o que podamos colaborar en ese sentido para el examen, para esa prueba, esa comprobación de lectura. ¿Estamos? Gracias, vamos a hablar de este. El compañero Eddie ya compartió el modo de producción primitivo, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir el modo de producción feudal en este. Al terminarnos, iniciamos el de la acumulación originaria. Estamos hablando del capitalismo, pues. Modo de producción feudal, llamado también, compañeros, Edad Media. Aquí, por lo regular, yo comento que este modelo económico, este modo de producción, en cuántas documentales y películas hemos visto sobre los señores de la espada, los castillos, los torneos, las lanzas, espadas, las armaduras, ¿verdad? Toda esa época feudal. Y aquí empezamos, el modo de producción feudal. Dentro de este tema, podemos hablar de la ley económica fundamental, o sea, la ley de funcionamiento. Esa ley de funcionamiento o ley económica fundamental, era la necesidad, o esta es la ley, necesidad objetiva y posibilidad de elaborar mediante el trabajo forzoso de los productores directos llamados siervos, dependientes de los señores feudales, un producto excedente que los señores feudales se apropian en forma de renta del suelo. Compañeros, esta es la ley económica fundamental de funcionamiento del modo de producción feudal. Y si ven la diapositiva, vean ese castigo. ¿Cómo identificamos a la Edad Media? En Europa, sobre todo, Europa occidental, de esa época. ¿Cómo se distribuía la riqueza social? Recordemos que la riqueza es producida por todos. Durante el feudalismo, la distribución de la riqueza social fue totalmente desigual. Los siervos, como productores directos, obtenían lo necesario para sobrevivir y para trabajar para el señor feudal, quien como dueño de los medios de producción, es decir, el señor feudal era propietario de los medios de producción, se apropiaba de la riqueza bajo la forma de renta del suelo. La población feudal y su estructura social se daba que la estructura jerárquica, territorial, determinaba la jerarquía social. La propiedad sobre la tierra determinaba la jerarquía social. En la cúspide se encontraban los grandes terratenientes, es decir, los señores feudales. Luego, los señores feudales de menor grado, que obviamente pagaban tributo a los más poderosos. Estos se organizaban como clase dominante que detentaba el poder, tanto económico como político, es decir, la nobleza eran los poderosos, los que controlaban, tenían el poder económico y el poder político. Esta gráfica nos dice bastante. Mientras
Los trabajadores directos, es decir, los siervos, se rompían la espalda en la agricultura, ellos disfrutaban. Estoy hablando del feudalismo. ¿Estamos? La población feudal y su estructura social, el segundo estamento lo constituía el clero, que también ocupaba una situación privilegiada. Poseía grandes extensiones de tierra y siervos que explotaba. En la base de esta estructura se encontraban los siervos, principales productores directos, dependientes de los señores feudales y también del clero, privados de todo derecho político. Miren ustedes esta gráfica desde el Papa para abajo, y les quiero decir con toda franqueza y respeto que yo respeto toda expresión religiosa. Jamás censuro a nadie que tenga sus creencias, las respeto, ¿verdad? No, yo doy mi clase, pero no respetando las ideas de otro, las ideas teológicas, cualesquiera que sea. Ahí tienen ustedes la gráfica sobre el clero secular y el clero regular. ¿Estamos? Sigamos. La población feudal y su estructura social. Cuando las ciudades se consolidan, la población de las mismas se constituyó mayoritariamente de artesanos y de comerciantes. Entre los artesanos se distinguían los maestros artesanos, los oficiales, los aprendices y los peones. En las grandes ciudades se consolidaron los mercaderes ricos, los usureros y los grandes propietarios de inmuebles. Esta élite dirigente se denominó patriciado urbano. Los maestros ordinarios, los oficiales, los aprendices, los jornaleros y los mercaderes arruinados integraban la plebe urbana. Las principales fuerzas productivas. Las fuerzas productivas se caracterizan por la supremacía de la agricultura. En el feudalismo predominaba la agricultura sobre la industria y el campo sobre la ciudad. Situación esta última que cambiará hacia el final del feudalismo. O sea, esto que estamos leyendo, estas dos líneas, al final del feudalismo cambia radicalmente. Se desarrolla una mejor técnica de fundición de hierro, lo cual perfeccionó diversos tipos de arado y otros instrumentos de hierro, lo que consecuentemente incrementó la producción agrícola. Recuerdan cuando hablamos del arado de madera, luego es sustituido por el arado de metal. Se inventó el molino de viento. Cuando hablo de molinos de viento, compañeros, recuerdo la gran obra literaria de Don Quijote. Ahí tocan estos temas. Es una obra increíble. Miguel de Cervantes. Se inventó el molino de viento y se perfeccionó el de agua, así como la prensa para uva. Se registra un auge de la cría caballar vinculada con el ejército. Se impone la rotación trienal de la agricultura. Se desarrolla la vinicultura, la oleícultura y otras formas. Y ahí nos están diciendo las gráficas, ¿verdad? Molinos de viento, de agua, la agricultura, el arado y las huestes feudales.
Las relaciones de producción fundamentales, las relaciones de producción del feudalismo se pueden definir como relaciones de dependencia personal que expresan las relaciones directas de dominio y subordinación, la dependencia personal de los siervos respecto de los señores feudales, su sometimiento y su obligación permanecer atados a la tierra, propiedad de los señores feudales. El régimen de propiedad privada sobre los medios de producción define el carácter de sometimiento y explotación en las relaciones de producción. Es decir, la propiedad privada sobre los medios de producción definía e imprimía el carácter de sometimiento y explotación de las relaciones de producción. Las características especiales serían en Europa Occidental, donde el feudalismo asumió sus formas más clásicas en Europa Occidental. Fíjense ustedes, duró más de 1000 años. A la época feudal se le denomina Edad Media. Un elemento característico del régimen feudal era el monopolio de los grandes propietarios sobre la tierra. Así los productores directos, o sea, siervos, no tenían propiedad territorial. La mayor parte de la tierra era propiedad de los señores feudales. Se componía de numerosas parcelas que los propietarios otorgaban en usufructo perpetuo a los siervos de la gleba. La gleba es una porción de tierra para cultivar, ¿verdad? Lo que permitía a estos, o sea, a los señores feudales, su economía en las pequeñas haciendas individuales. Otra, paralelamente a la propiedad feudal, existía la propiedad privada individual de los campesinos libres. Es decir, aquí existía el campesino libre que poseía una pequeña extensión de tierra con ciertos instrumentos de trabajo. También los artesanos libres, o sea, el productor directo. Al momento del surgimiento de las ciudades, se consolidaron en las mismas, aparte de los artesanos, los mercaderes y usureros, que muchas veces empobrecieron a campesinos libres y artesanos libres por medio de la usura, y fueron así, acumulando grandes cantidades de dinero. Los mercaderes frecuentemente se convirtieron en prestamistas usureros. Se expresa así una acumulación dineraria. Fíjense ustedes, acumulación dineraria. Cuando pasemos o cambiemos de tema, pasemos al capitalismo, es otra cosa. Se expresa así, repito, una acumulación dineraria, que al final del feudalismo iba a constituir una base para la acumulación originaria de capital. Aquí me quedo un ratito. Cuando estamos hablando de una acumulación dineraria, que al final de este modelo de producción feudal, iba a ser la base, esa acumulación dineraria iba a ser la base para la acumulación originaria de capital. Ya no estoy hablando de dinero, estoy hablando de capital. 5. Se expresan las reformas primitivas del capital. Estas, el capital usurario y el capital comercial, se les denomina formas antediluvianas del capital. Así se les denomina, formas antediluvianas del capital. Capital usurario y capital comercial. El desarrollo de la explotación del siervo de la gleba se manifiesta en el desarrollo de las formas de la renta feudal del suelo. ¿Cómo se explota al siervo de la gleba? A través de una renta feudal del suelo. Esa renta feudal del suelo expresa históricamente en 3 formas. Ojo con esto.
renta en trabajo. Quiere decir que el siervo trabajaba su parcela, pero también iba a trabajar a la parcela del señor feudal. También observábamos una renta en especie, es decir, de cómo el siervo le daba parte de su producción, de su cosecha, al señor feudal. Y por otro lado estaba la renta en dinero, que perfectamente pudieron darse juntas. Renta en trabajo, renta en especie y renta en dinero. Así era la renta feudal del suelo. Al consolidarse las ciudades, en las mismas, los maestros artesanos se organizan en los llamados gremios para defender sus intereses y limitar la competencia con sus propios oficios. De igual manera, los comerciantes se organizan en las llamadas corporaciones, que no solo buscaban estandarizar los aspectos del comercio, pesos, medidas, tipos de cambio, etcétera, sino también defenderse de la competencia de comerciantes externos a la ciudad. Noten que ya se están organizando en gremios y en el comercio, producción y comercio. La producción mercantil simple, esto es parte de la comprobación de que el modo de producción capitalista surge en la misma entraña del modo de producción feudal. Ahí surge, el capitalismo surge dentro del feudalismo. Y aquí nos está hablando la producción mercantil simple. De los campesinos libres y artesanos libres se basaba en la propiedad privada sobre sus medios de producción, incluía la tierra, y en el trabajo personal, es decir, el campesino y su familia. Y constituye un punto de partida de la producción mercantil capitalista. Y estamos notando entonces de que la producción capitalista que iba a suceder a la producción feudal se estaba gestando aquí mismo. En la sociedad feudal constituyó un fenómeno importante la contradicción, que obviamente se iba ahondando, iba creciendo, a medida que se desarrollaba la producción entre los señores feudales, sostenedores de la producción natural, de una parte, y los comerciantes usureros que formaron poco a poco dentro de las ciudades la clase burguesa. Fíjense, los comerciantes y los usureros iban a ser posteriormente la clase burguesa, comercial y usuraria, y que eran defensores de la mercantilización del sistema productivo dentro de las ciudades. Se genera la contradicción entre la plebe y el patriciado, es decir, el proletariado naciente y la burguesía naciente. La plebe y el patriciado. El avance de las fuerzas productivas de la sociedad requería, demandaba, exigía, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas para que pudieran seguir desarrollándose las fuerzas productivas, necesitaba de relaciones de producción propias a las fuerzas productivas. Estas nuevas relaciones eran las relaciones capitalistas de producción, que implicaban otro procedimiento de vinculación del productor a los medios de producción, otras formas de organización del trabajo. Bien, compañeros, esa era la parte que quería compartir sobre el modo de producción feudal, que ustedes van a tener la comprobación el próximo jueves. ¿Estamos? Entonces empecemos con el tema que iniciamos la tercera unidad. Les sugiero, por supuesto, que lean los capítulos correspondientes a la comprobación de lectura que va a hacer.
Bien, compañeritos, entonces aquí tenemos la unidad tercera, la 3, orígenes y tendencia histórica de la formación económica y social capitalista. Y empezamos con la acumulación originaria, que es lo que permite que surja el capitalismo. Empecemos con este título tan sugestivo: el secreto de la acumulación originaria de capital. Dice, con todo, la acumulación del capital, ¿cómo se acumulan? ¿Cómo se acumula el capital? Vamos a hablar más adelante de en qué consiste el capital. Esa acumulación del capital presupone plusvalía, en definitiva. ¿Por qué? Porque es la producción de plusvalía por parte del trabajador que va a incidir en una acumulación de capital o plusvalor. El plusvalor, la acumulación capitalista, y esta, la preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías. O sea, ciertas cantidades de masas de capital. Este proceso, ojo con esto, este proceso del que estamos hablando, pues parece suponer una acumulación originaria previamente a la acumulación capitalista. Es decir, que si hablamos de acumulación capitalista, es decir, acumulación de capital, nos hace suponer que previo a esa acumulación capitalista necesariamente tuvo que darse una acumulación originaria. Para poder hablar de acumulación capitalista, tuvo que darse antes esa acumulación originaria. Y esto lo plantea Adam Smith, un clásico de la economía. Sigo. Una acumulación. Estoy hablando en este momento, estoy hablando de la acumulación originaria. Dice, una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida. Es decir, que el modo de producción capitalista no produce a la acumulación originaria, es al contrario, es la acumulación originaria quien produce al capitalismo. ¿Estamos? Y eso lo dice uno de los clásicos, Adam Smith. Antiguamente, incluso en la actualidad, se nos explica el origen del capitalismo, o léase, el origen del capital, así nos lo explica, de forma anecdótica. Algo en tiempos muy remotos, hace cantidad de años, ellos nos plantean, la burguesía y oligarquía, ¿no? En tiempos muy remotos, había por un lado un grupo de personas diligentes y ahorrativas, y por el otro lado, una pandilla de vagos y haraganes, y esos éramos nosotros. Así no lo han descrito. Un grupo de personas inteligentes, entre comillas, ahorrativas, y por otro lado nosotros, ¿eh? Una pandilla de vagos y haraganes. Y así lo han dicho. Ocurrió que los primeros, es decir, los bonitos, entre comillas, lograron acumular riquezas, mientras que nosotros terminamos vendiendo nuestro pellejo. Es decir, así nos lo han dicho históricamente, que así se originó la acumulación de capitales.
un grupo de personas. Y ahora nos confunden con la emprendeduría, ¿eh? Los ricos ya están cabales, pero bueno, sigamos. Y aquí era lo que les decía. ¿Qué es eso de capital, verdad? Fíjense, pongan atención. El dinero y la mercancía no son capital desde el primer momento. Pero, como tampoco, dice, como tampoco son capital los medios de producción ni los de subsistencia. Dice, desde un primer momento, repito, el dinero, la mercancía, los medios de producción y los medios de subsistencia no son capital en un inicio, pero pueden convertirse en capital. Y para que esto suceda, es necesario que esto que estoy mencionando sean transformados en capital. Esto puede ocurrir si entran en contacto dos clases diferentes de poseedores de mercancías. Por un lado, los propietarios de dinero, de medios de producción y medios de subsistencia. Y por otro lado, trabajadores poseedores de fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo que se compra y se vende en el mercado de trabajo. ¿Voy bien? ¿Está claro, compañeros? Pregunto. Desde un inicio, el dinero, la mercancía, permitan, los medios de producción, permitan. A ver, tengo una mi pastilla acá para no me dé mucha tos. Espérenme un ratito, compañero. A veces, mero complicado vienen estas pastillas. Una pregunta, compañeros. ¿Alguien sabe dónde venden Hol Mentolitus sin azúcar? Yo no he encontrado. Me dicen que hay, pero no he encontrado. Voy a repetir esto, compañeritos, que considero importante. El dinero y la mercancía, los medios de producción, los medios de subsistencia, desde un primer momento no son capital, pero pueden convertirse en capital. Estos se convierten en capital cuando se destinan a explotar al trabajador, a explotar la fuerza de trabajo. Y ahí no lo dicen. Es necesario que esos elementos que estoy citando se transformen en capital. Esto ocurre solamente al entrar en contacto dos clases diferentes de poseedores o propietarios, pues, de mercancías. Los propietarios de dinero, medio de producción y subsistencia, y los trabajadores, o sea, nosotros, ¿verdad? Y los trabajadores que solo contamos con nuestra fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo que también se convierte en mercancía, porque la vendemos. La vendemos a cambio de un salario, que puede ser diario, semanal, quincenal o mensual, digamos. Con esta polarización del mercado de mercancías, están dadas las condiciones básicas y fundamentales para que surja la producción capitalista. Es decir, lo que les acabo de narrar, que está aquí atrásito, estas son las condiciones fundamentales para que se dé la producción capital, es decir, el modo de producción capitalista.
la relación del capital presupone la separación de los trabajadores directos y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, de cómo realizan su trabajo. Es decir, esa relación del capital va a ser la separación de nosotros los trabajadores y la propiedad sobre los medios de producción, ¿verdad? Una vez establecida la producción capitalista, la misma, es decir, la producción capitalista no solo mantiene esa separación del productor directo con respecto a los medios de producción, sino que la reproduce en escala cada vez mayor, ¿verdad? Se da en el capitalismo, pero la sigue reproduciendo. Es decir, la burguesía, la oligarquía, se sigue enriqueciendo, explotando y explotando al trabajador. Se sigue enriqueciendo la burguesía, mientras que el trabajador sigue empobrecido. ¿Estamos? Y reproduce las condiciones. Más capitalismo para ellos. La llamada acumulación originaria, ojo compañeros, no es decía cambiar. La llamada acumulación originaria es el proceso histórico de separación entre el productor directo y los medios de producción y su transformación en asalariado. Repito esto, la acumulación originaria es el proceso histórico de separación respecto a los medios de producción y transformación en asalariado. Aparece como originaria porque va a ser la prehistoria del capital, obviamente del modo de producción capitalista. ¿Se entiende esto, compañeros? La acumulación originaria, entonces, es el punto de partida del capital, o sea, del modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista no engendra la acumulación originaria. Al contrario, la acumulación originaria, el punto de partida, sojuzgar al trabajador. La siguiente etapa consistió en un cambio de forma de sojuzgarlo. Es decir, siguen sojuzgando al trabajador. ¿De parte de quién, diría? De parte de la burguesía. Los capitalistas industriales, esos nuevos potentados, ¿se acuerdan que en el feudalismo hablábamos del desarrollo de la agricultura? Aquí no, aquí hablamos del desarrollo de la industria, el capitalismo. Los capitalistas industriales, esos nuevos potentados, debieron por su parte desplazar a los maestros artesanos gremiales, pero también a los señores de la espada, a la nobleza, quienes se encontraban en posesión de las fuentes de riqueza. Es decir, que los capitalistas industriales desplazaron todo lo que significaba para ellos contrario a sus intereses. Permítanme. Aunque los primeros inicios de producción capitalista ya se presentaban esporádicamente en los siglos XIV y XV, en algunas ciudades del Mediterráneo.
la era capitalista solo data del siglo XV. Es en Italia en donde tempranamente se desarrolla esta producción capitalista. Y es ahí también en donde se dio la disolución de las relaciones de servidumbre. Y surgen las relaciones de producción capitalistas. Permítanme un segundo. Aquí voy con el otro salón, compañeros. ¿Algún comentario? Porque no quiero que avance, que se divorcien, que vaya a un salón, antes que el otro. En la historia del proceso de división o escisión o separación, hacen época desde el punto de vista histórico los momentos en que se separa, ojo, súbita y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de producción y subsistencia. Es decir, que este proceso de acumulación originaria, es decir, el surgimiento del capitalismo, desde el punto de vista histórico, es la separación violenta y súbita a grandes grupos humanos, les arrebatan sus medios de subsistencia, es decir, instrumentos de trabajo y tierra, y los arrojan en calidad de proletarios totalmente libres al mercado de trabajo. Es decir, la expropiación que despoja de la tierra al trabajador. Tiene razón Marx cuando dice que el origen del capitalismo, es decir, desde sus inicios del capitalismo, viene chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza. Compañeritos, aquí dejo la clase, ¿verdad? Para que no se me separen los dos salones. Y les sugiero que estudien para la comprobación de lectura. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Gracias, y licenciado. seguiremos dando clases. Gracias. Pásenla bien, descansen, pero también estudien. Gracias, licenciado. No quiero que repitan este Gracias, curso. licenciado. No porque no los quiera conocer, sino que tenemos que avanzar, compañeros. Pásenla bien, descansen y estudien. Gracias, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz Feliz noche, noche. compañeros. Gracias, Lic. Pásenla bien, descansen y estudien. Yo seguiré tomándome mi té. Sus dulces los puede comprar en Walmart o en Pais. Fíjate, Eddie, que ya he ido a preguntar y no tiene Halls sin azúcar. Yo tengo mis hijos que viven en el norte y me dijeron ya van a venir en estos días y les encargué que me trajeran un furgón de Halls mentolito, pero sin azúcar. Y es que yo no debo consumir azúcar. Es que nadie debe consumir azúcar. ¿Me están oyendo, compañeros? Sí, licenciado. No consumamos azúcar, es malísima. El azúcar es mala, provoca un montón de enfermedades. Yo trato de no consumir azúcar, pero como me da mucha tos, tengo estos, pero estos los compro aquí, pues, y son dulces. Son muy dulces. Últimamente he bajado el consumo. Por ejemplo, yo tomo cualquier café o té, lo endulzo con Splenda. Evito el consumo en demasía de azúcar. Bien, jóvenes, pásenla bien. Y ahí estudian, los dejo. Y si alguien sabe de Halls mentolito sin azúcar, ahí le encargo. Está bien, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, compañeras, compañeros. Pásenla bien. Feliz noche, Lic. Feliz noche, compañeras. Nos vemos. Buenas noches.
Buenas noches, que descansen. Feliz noche, Pásenla licenciado. bien. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, compañeros. Que Feliz descansen. Feliz noche. Pásenla bien.